Tenemos aquí con nosotros al señor Guillermo Martínez. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar en este evento del Festival 28 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Me gustaría que hablara un poquito de la relación y de sus vivencias en relación al cine y en relación con la literatura también. Muy bien. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí, sobre todo con un día tan precioso afuera. Bueno, mi relación en realidad con el cine empieza desde muy temprano porque diría que casi el cine fue responsable de que yo existiera, ¿no? Porque mi mamá y mi papá se conocieron como socios fundadores del Cine Club de Bahía Blanca. Es decir, que realmente estuvo en el principio del principio. Mi papá y mi mamá eran dos personas de la izquierda también cultural en ese momento, y tuvieron la idea de fundar un cineclub con otros intelectuales, digamos, de la ciudad. Y entonces, sí, yo tengo grandes recuerdos en el cineclub. Las funciones se daban en los cines habituales comerciales, solo que en horarios de la tarde. Entonces después, cuando mi papá llegaba a la noche, él era muy histriónico y nos hacía con diversos trucos, voces, distintos personajes. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, a él le gustaban mucho las películas de suspenso de Hitchcock y nos hacía, por ejemplo, El hombre que sabía demasiado con dos ollitas, ¿no? Hay un momento en que aparece un revólver a través de un cortinado, que tiene que disparar su tiro cuando tocan los cimbales, y él hacía toda la representación de la escena. Entonces, digamos, de algún modo vi alguna de esas películas antes en el comedor de mi casa que en el cine. Y bueno, después el otro punto curioso de encuentro con el cine era el televisor de la casa de mi abuela. Es decir, en mi casa no había televisión, mi papá estaba absolutamente en contra de la televisión, era algo así como un educador fanático, entonces él creía que la televisión nos iba a distraer de la lectura y él quería que leyéramos. Bueno, realmente leímos, pero los domingos íbamos a la casa de mi abuela y entonces veíamos un poco también las películas que veía mi abuela, las películas de cine de los domingos. Entonces esa fue la segunda fuente de cine en mi vida. Es sorprendente que el recuerdo sea referido a esa película de Hitchcock, porque Hitchcock, una de las características que tiene y que los cinéfilos o la gente que amamos el cine disfrutamos mucho, es la trama de sus relatos. Tal vez es el paradigma de los relatos con trama. Claro, sí, sí. Y eso es una característica muy de la literatura tuya, de tu... Bueno, y el elemento para mí al que yo siempre fui fiel en mi ficción, que es el elemento del suspenso. El suspenso no necesariamente ligado a lo policial, ¿no? A una muerte, a la literatura, sí, digamos, donde aparece de algún modo lo detectivesco, sino el suspenso que yo entiendo como la inminencia de algo que va a ocurrir y que va a trastocar la lógica en la que se desarrolla el relato, esa clase de suspenso, ¿no? Que hay un momento, hay algo que se acumula en tensión y que va a cambiar la naturaleza de las relaciones de los personajes y va a traer algo imprevisible para el lector, e imprevisible, siempre intento esto, de acuerdo a la lógica de lo real, ¿no? Es algo que se sale un poco de lo real, ya sea por exasperación de lo real, por desborde hacia la locura, por desborde hacia lo siniestro, pero a mí me interesa esa tensión, que creo que es justamente uno de los procedimientos bueno, en los que Hitchcock era un maestro, ¿no? Hay una cosa que yo fui descubriendo en tus novelas, que es una especie de digresión que aparece en algún momento y que alude al corazón del tema del cual la novela nos está hablando. En el caso de Crímenes Imperceptibles, por ejemplo, ese animal, esa especie de ardilla Una comadreja, sí. que se tira a cobijar a su cría y que va desapareciendo con el paso, que lo pisan, que va desapareciendo con el paso de los autos,
y que termina hablando del tema de la novela, que es por qué ese hombre hace todo lo que hace, que tiene que ver con ese mismo gesto, ¿no? Que también me parece que tiene un valor parecido los incendios en La muerte lenta de Luciana B. Sí, sí, sí. No sé si querés comentar algo sobre eso. No, bueno, encontraste dos motivos, sí, muy buenos en ese sentido. Son para mí como emblemas en cada una de esas novelas, ¿no? Y yo, son esos pequeños hallazgos que tiene uno durante la escritura, porque siempre al escribir uno conoce una parte de aquello sobre lo que se va a escribir, y hay otra parte que uno sabe que va a encontrar recién en el trabajo de enfrentamiento con el texto. Que en general es un trabajo penoso, ¿no? Con muchas mañanas en blanco, con muchos retrocesos y partes que a uno no le gusta del todo, pero que tiene esos momentos de felicidad, que son a veces cuando uno encuentra estos símbolos, pero no símbolos en el sentido de, bueno, voy a poner esto como, ¿no?, una especie de tesoro oculto para que lo encuentre el crítico, sino realmente que son momentos donde uno puede concentrar muchas de las cosas que quiere decir sobre la novela en la que está trabajando. Entonces a mí me servía también como una especie de contraste estético dentro de Crímenes Imperceptibles, porque la idea que está detrás de la novela es que todos los crímenes sean justamente con la menor cantidad de sangre posible, que sean crímenes casi abstractos, esa es la idea, crímenes que podrían serles gratos a la estética de un matemático, ese es el punto. Y entonces, en un lugar así también como Oxford, con esos jardines simétricos, impecables, quería que hubiera de algún modo un elemento donde apareciera la violencia de algún modo por detrás, ¿no? Y la oscuridad que hay detrás de todo crimen. Y entonces encontré ese animal que tiene que ver en realidad con un viaje que yo he hecho a los Estados Unidos. Es un animal que es un animal de los pantanos de los Estados Unidos, y que cuando yo lo trasladé a Oxford, uno de estos chequeadores, un editor que se fija en todos esos detalles, me dijo, no, mira, en Oxford no hay un animal así, no puede ser ese animal en Oxford. Entonces yo dije, bueno, si no puede ser, voy a inventarme uno, ¿no? Y de hecho el animal se llama Angstum, que lo busqué por la raíz angst, de angustia, la muerte, y entonces al buscar ese nombre me apareció la idea de, bueno, ¿por qué en una ciudad como Oxford ese animal no lo recoge directamente el barrendero el primer día? Y bueno, porque estaba esta cuestión supersticiosa, el miedo de que contagie la muerte. Entonces, de algún modo inventé como un ejemplar de una zoología fantástica, simplemente porque no me dejaron poner, ¿no es cierto?, la comadreja en la latitud en Oxford. Pero un poco así es como se construyen. Pero la idea central era esta idea de que cuida la cría, y después ese es como una de las claves para el narrador para descubrir qué es lo que verdaderamente está pasando, ¿no? Hoy leí en el diario del festival, que supongo que todos lo deben leer, Caro Diario, que sale con el diario local y además está en todos los puestos de información. Había una entrevista muy breve a Guillermo en donde te referías citabas un comentario de Hitchcock referido a que algo así como que es mucho más fácil adaptar malas novelas o novelas que no sean tan brillantes. Y me gustaba que, bueno, relativizabas esas verdades así enunciadas, porque hay de eso y hay de lo otro, ¿no? Sí. Hay de todo. Me gustaría que contaras un poco tu vivencia en relación a la adaptación que hizo Alex de la Iglesia, Sí. de Crímenes Imperceptibles, que el film se llamó Crímenes de Oxford, Los Crímenes que de fue una Oxford, gran producción de Hollywood. Bueno, en realidad no de Hollywood, ¿no?, sino ellos hicieron la coproducción con Italia, Inglaterra y Francia. Ok. Sí. Okay. Pero sí, fue una Fue una producción para muy ellos importante. más importante. Sí, estuvieron a punto de quebrar, ¿no? Eso también lo puedo contar. Ese es el dato que da importante. Claro.
Bueno, en realidad la historia empezó cuando el productor, que es Gerardo Herrero, leyó la novela cuando apareció en España, ya con el título Los crímenes de Oxford. O sea, mi novela tiene esa particularidad un poco extraña de que tiene 2 títulos en idioma español, digamos, ¿no? Acá se llama Crímenes imperceptibles y en España ya se llama Los crímenes de Oxford. Inmediatamente, bueno, es un productor, Gerardo Herrero, ustedes seguramente lo conocen fue el productor del Secreto de sus ojos, por ejemplo, ¿no? Y además produjo una cantidad de películas en España y también coproducciones con América Latina porque le interesa mucho, bueno, la idea de la coproducción, es un gran productor en ese sentido. Y entonces tuvimos una primera charla con él y entonces lo único que yo le pedí, si iban a hacer la película, mis condiciones eran muy modestas. Le dije que para mí tenía que sí o sí que estar filmada en Inglaterra. Esa era la primera condición. La segunda era que no hubiera ni más ni menos crímenes. Que no hubiera ni más ni menos personajes y que el culpable fuera el mismo, ¿no? Esa fue ni siquiera llegamos a firmar nada en ese sentido, ¿no? Pero era de algún modo así como un pacto de caballeros. Y en un momento apareció la posibilidad, él me preguntó cuál director de América Latina, de España, yo podría considerar o me gustaría. Y la primera persona que yo había pensado fue en Alex de la Iglesia, justamente porque ese verano había visto Crimen Perfecto, y me pareció que más allá de la parte, digamos, de farsesca o de esta clave un poquito absurda en la que entran sus relatos, los hilos del relato policial estaban muy bien manejados ahí, que perfectamente podía hacer algo en ese sentido. Y entonces yo le nombré a Alex de la Iglesia y quedó así como que bueno, que ojalá, pero que tenemos que poner los pies en la tierra, que Alex tiene sus propios proyectos, su propia productora, etc. Pero pasaron unos 8 meses y él le envió la novela y a Alex de la Iglesia le interesó mucho la parte, se enganchó, digamos, por la relación con Wittgenstein, porque Alex de la Iglesia es profesor de filosofía, ¿no? Aunque se haya dedicado durante la carrera ya a hacer algunas cosas de cine, pero su título, digamos, de profesor de filosofía le había interesado mucho la figura de Wittgenstein. Incluso había pensado en hacer una película sobre el último año del liceo en que Wittgenstein compartió su curso con Hitler, fueron compañeros de curso y bueno, y él estaba encantado con la posibilidad de una película que mostrara estos 2 caracteres tan diferentes que habían coincidido generacionalmente. Y entonces incluso la primera vez que hablé con Alex de la Iglesia me dijo, mirá, le voy a dar una especie de papel importante a Wittgenstein y no te extrañes si llega a aparecer Hitler en la película. Eso fue, así empezó. Pero bueno, cuando llegó la posibilidad de que él fuera el director, inmediatamente todo el proyecto escaló, apareció la posibilidad inmediatamente de contratar a John Hurt, a quien Alex de la Iglesia admira muchísimo y le parece, lo es, ¿no? Una leyenda. Y entonces ahí vino la segunda cuestión muy interesante. Yo aprendí mucho de lo que es adaptar, ¿no? Aprendí, digamos, en carne propia, se puede decir, de lo que es adaptar una novela. Vino la segunda cuestión, me dice, bueno, ahora lo tenemos a John Hurt, y el punto del personaje, John Hurt iba a ser el profesor de lógica de mi novela, ¿no? En la novela se llama Arthur Seldon. Dice, bueno, en la novela tu personaje gana por ocultamiento, o sea, vos lo tenés cuidadosamente escondido y entonces eso le da todo un peso, habla poco, cada vez que habla uno está pendiente del detalle que va a decir, es como el secreto de la novela. Dice, pero yo tengo a John Hurt, yo no lo puedo tener callado toda la película, yo lo tengo que mostrar toda la mayor cantidad de tiempo posible. Y entonces a él se le ocurrió este personaje, que la forma de hacerlo es cambiar de algún modo el perfil psicológico, ¿no? Y entonces ese profesor un poco secreto de la novela se transforma en un personaje totalmente histriónico, soberbio, pero justamente ese histrionismo es su máscara, ¿no? Hay algo, o sea, consigue lo mismo, pero cambiando totalmente el modo.
Entonces, me parece que eso fue una buena solución, ¿no? de las que encontró él para la película. Después hubo otras cuestiones que no pudo hacer y cada caso había también una explicación. O sea, él trató de ser bastante fiel. De hecho, se cumplió lo que habíamos hablado con Gerardo Herrero y si ustedes miran la película, realmente la trama es bastante similar. Y hay algunos cambios interesantes que tienen que ver con la mirada de él sobre el mismo problema. Si ustedes recuerdan, o quien haya leído la novela, en la novela hay algo así como el fracaso, esta situación, ¿no? De que el que investiga y el que descubre una verdad puede de algún modo interferir en la realidad de manera que hay consecuencias dramáticas, ¿no? O sea, el hecho de investigar ya produce una perturbación en lo real, ¿no? Si uno investiga en cierta dirección, crea en ese acto de investigar sospechosos que a la vez reaccionan de diferentes maneras, provoca algo así como una cierta reacción en cadena que tiene que ver con el ángulo de la investigación. Y eso es lo que teme hacer Seldom en el fondo. Mientras que lo que ocurre en la versión en el cine es que hay una confrontación de dos clases de inteligencia. Toda la película es casi como un duelo entre el profesor y el alumno. El profesor que es escéptico sobre las posibilidades de la inteligencia de dar con la verdad en lo real, y el alumno que tiene cierta fe en que hay una estructura matemática debajo de todo y que aunque sea esa parte se puede revelar. Y al final de la película es interesante porque es como que las dos inteligencias fracasan, ¿no? La lectura de algún modo final de la novela que se puede hacer de la trama que se puede hacer en la película de la Iglesia es muy distinta desde el punto de vista filosófico, pero todavía es consistente con el resto de la película. Y luego de esa experiencia de entregar una novela, como fue de alguna manera, a pesar de este tono tan amistoso y de tu vínculo con el productor, que es muy, muy bueno y de mucha confianza, a pesar de tratarse de un productor. No, porque jugamos al tenis, somos, o sea, el gran punto de nuestra amistad es que cada vez que viene a Argentina vamos a jugar al tenis, ¿sabes? Que eso, y además hemos dicho, aunque nos peleemos vamos a seguir jugando al tenis, sí, ya. Bien, bueno, luego de esta experiencia, sé, me permito decirlo porque leí hoy en la entrevista que te hicieron en Caro Diario, hablaste de la adaptación de La muerte lenta de Luciana B. Entonces, ¿cómo fue encarar un proceso de adaptación de vos mismo de una novela? Sí, eso es tuya, casi ¿no? peor, ¿no? Porque cuando te lo hacen los demás, uno dice, bueno, quizás se podría haber hecho de este modo, de este otro. Cuando uno mismo se mutila, es todavía casi peor. La muerte lenta de Luciana B. es una novela que está escrita en gran parte en base a diálogos. Entonces yo tenía muchas esperanzas de poder rescatar buena parte de esos diálogos, pero en el proceso de escribir el guión, eso lo hice con mi mujer Marisol Alonso, que está por aquí. Gran parte del asunto fue... Lo que pasa es que al escribir novelas uno hace pasar la información a través de los diálogos y ese modo de hacer pasar información en los diálogos en el cine en general no funciona. Tiene que ser mínima la información de los diálogos y casi toda la información tiene que estar dada de algún modo por lo visual, por lo actoral, de otras maneras diferentes. Y la segunda cuestión que tuvimos, que eso fue un pedido del director, que es la novela era una novela de ámbitos cerrados, una novela casi de Bergman, ¿no? En el sentido de que todo tenía que ver con conversaciones y conjeturas que se daban a través de las conversaciones en departamentos, en el interior de departamentos. Entonces, una de las cosas que nos pidió es que por favor sacáramos la película afuera, al exterior, y ahí también encontramos algunas variantes que me parece que funcionarían bien. Pero, bueno, en definitiva, escribimos el guión, de algún modo está aprobado, entre comillas, por el director, en el sentido de que creo que tenemos los problemas principales resueltos.
Y estamos ahora a la espera de ver si se consigue el resto de financiación que falta, que esto lleva ya varios años, bueno, sobre todo por la crisis de España, ¿no? O sea, justo nos cayó el principio de la crisis en España cuando él pensaba filmar. Uno de tus primeros libros es Infierno Grande, que es un libro de cuentos. Así es, sí, sí. Y cuando hoy José Martínez Suárez hizo el chiste de que está todavía esperando que un director argentino haga ese cuento, es porque él quería hacerlo. Seguramente debe haber mucha gente que quiere hacerlo. Es un cuento que de una manera muy inteligente y sin nombrarlo habla de la dictadura, de los desaparecidos, con un gran final. La verdad que es un cuento buenísimo. Supongo que te habrán pedido a lo largo de todos estos años muchas veces. No, 2 veces. La primera vez que me enteré del interés fue, sí, por la revista El Amante, un reportaje que le hicieron a José y ahí me enteré y creo que fue ese el momento en que lo conocí por primera vez. Y después tuve otra propuesta y un cierto esbozo de cómo sería el guión, pero lo descarté de inmediato porque también ahí aparece el otro problema de la adaptación. Hasta ahora hablamos del problema que significa la mutilación de una novela o hacia un guión, ¿no? Pero también está a veces el otro problema, que es justamente cuando son cuentos o novelas breves, hay problema de ciertos desarrollos y amplificaciones que hay que hacer. Entonces es un cuento de unas 8 páginas y hay que escribir una cantidad de cosas. Entonces, bueno, yo a esta segunda persona que se interesó y que quiso hacer el guión, le pregunté un poco por dónde él pensaba que ampliaría. Y él pensaba ampliar hacia el lado del Mundial de Fútbol y todo el mundo del fútbol y la locura que hubo por el fútbol en ese momento, y a mí no me interesó nada, me pareció que no era ese el ángulo, ¿no? Justamente la gracia del cuento es que esas son todas claves que están como muy a lo lejos, ¿no? Que se reúnen todas en el final. Pero no quería que el cuento se transformara en un cuento con un gran despliegue sobre la cuestión del fútbol. Bien, me parece que, si estás de acuerdo, podemos abrir un poco más el diálogo para que sea más, para que participen más quienes así lo deseen. Así que quien desee hacer una pregunta, vaya pensándolo, mientras yo hago una última pregunta. Vayan pensando sus preguntas. Te quiero dar un pie para que hables un poco, que me resulta muy interesante porque a mí me apasionó mucho tu primer novela acerca de Roederer. Pocas veces encontré novelas sobre ese tema así que me apasionaran tanto. Creo que el contexto también me lo hizo cercano porque yo soy geselino y la novela transcurre en un pueblo de veraneo durante el invierno y a lo largo de los años. Me parece que es una novela acerca de la genialidad y la locura. Sí. Me gustaría que hables un poco de lo que... Sí, creo que esa novela es sobre todo el rescate de una clase de personajes que, como vos decís, son a veces personajes de ciudades chicas o de pueblo, que es el genio de pueblo, el genio que uno no está del todo seguro de cuán genial es porque nunca ha salido del pueblo. Yo creo que en cada pueblo o ciudad chica hay varios de esos personajes y a mí me ha tocado conocer algunos en Bahía Blanca, incluso algunos en Buenos Aires. No es que en Buenos Aires no haya, ¿no? Pero quedan como de algún modo más obnubilados por personas que se destacan rápidamente quizá en los mismos campos. Pero me parece que hay algo de esto de personas brillantes, obsesionadas quizá en algún tema o en unos pocos temas, absolutos especialistas, y que uno, claro, como no han confrontado más allá de las dimensiones de ese lugar chico, tal vez uno no está del todo seguro hasta qué tan geniales son verdaderamente. Entonces ese es el personaje que a mí me interesaba retratar. Y como te digo, había conocido algunos y como suelen hacer los escritores, ¿no? Un trabajo a lo Frankenstein, ¿no? Cortás de aquí y de allá.
inventás también una parte y salió este personaje Roderer. Como todas mis novelas, prácticamente casi todas, empezó como un cuento. Es decir, yo tenía una escena que para mí era la idea básica, era dos adolescentes que juegan una primera partida y de algún modo la revancha es a lo largo de la vida. La segunda partida es la que se juega en la vida. Y tienen un momento de confrontación al final de la juventud, ¿no? Entonces tenía la escena inicial, la partida inicial de ajedrez, y la escena casi al final en que vuelven a encontrarse y el narrador le niega a Roderer la posibilidad de que Roderer le cuente aquello en lo que ha pensado, que para él es una especie de pensamiento superior, con una lógica diferente, etc. Eso era lo que tenía al empezar. Y después, cómo decido si un cuento finalmente se transforma o no en una novela, tiene siempre que ver con la aparición de lo que yo llamo una línea teórica. En el caso de Acerca de Roderer, la línea teórica tenía que ver con cómo la recreación del mito fáustico en la época contemporánea y en la idea esta del teorema, en realidad son los teoremas de Gödel, de la matemática, que son como en cierto modo teoremas sobre el límite del conocimiento, ¿no? Entonces yo pensaba que la jugada diabólica en la época contemporánea sería una clase de teorema filosófico similar a los teoremas de Gödel. Entonces esa es la línea teórica que me abrió la posibilidad de pensar en escribir una novela, ¿no? Si vos te fijás en cada una de mis novelas, son en el fondo, para ahí es difícil reconocerlo, ¿no? Pero son como si fueran relatos expandidos y la expansión tiene que ver con esa segunda línea teórica. En Crímenes Imperceptibles está la cuestión de los límites también epistemológicos y cómo puede uno generar a partir de una conjetura la sensación de realidad. En La muerte lenta de Luciana B está la cuestión del azar, ¿no? Hasta qué punto uno, conectando coincidencias, puede imaginar una causalidad. Entonces, cada una de mis novelas tienen esos temas teóricos por detrás. Y si no aparece eso, en general se cierran como cuentos. También en Roderer aparece la historia de la Argentina, algún hecho significativo de la historia con la Guerra de Malvinas, con ese viaje de él en tren cuando pasa cerca de la casa y el tren no se detiene, que es muy emocionante. Bueno, a mí me tocó de cerca, digamos, la Guerra de Malvinas. Yo recuerdo la exaltación, ¿no? del momento ese que parecía que cambiaba todo en el país. Teníamos una situación, así lo viví yo. Después eso, la lectura final que se le dio a eso fue diferente, pero había una sensación de que algo iba a cambiar drásticamente, ¿no? Como creo que ocurre con toda guerra. Y yo me acuerdo, yo tenía la edad yo no iba a ir a la Guerra de Malvinas simplemente porque yo había pedido la prórroga universitaria, pero compañeros míos de universidad que tenían el servicio militar hecho estuvieron movilizados. Hay una pequeña anécdota un poco tragicómica sobre esto. Muchos años después yo tendría unos 30 años más o menos, me invita un editor de Alemania, un editor argentino en Alemania, me dice que él estaba fascinado con Acerca de Roderer y que quería invitarme a hacer una gira por Alemania, tiene una pequeña librería, me paga el pasaje, me dice que tenemos mucho que hablar porque somos de la misma generación. Y llego a Alemania y él me dice, sabés que yo también estuve en la guerra, estuve en el lugar donde vos mencionás. Yo digo, pero yo todo lo inventé a partir de una charla que tuve con un excombatiente en el museo, en el monumento de Plaza Italia. ¿Te acordás que estaban vendiendo estampitas ahí o, vendían banderas? Y todos los datos que aparecen, porque se supone que el narrador estuvo en la guerra, son todos datos imaginarios. Y y él tuvo que cargar conmigo durante toda la gira con esa decepción interna de que no estaba con un excombatiente, ¿no? Bueno, qué bueno verte y escucharte, porque Gracias. he escrito sobre tus novelas. Están publicados los trabajos en la Universidad de Puebla de México. Ah, sí, muchas gracias. Sí. Gracias. Quería preguntarte esto. Esta relación que parece ineludible
entre lo literario sobre todo detectivesco, y las matemáticas, sobre todo la lógica difusa de Lukasiewicz, de Sade sobre todo. Eso hasta cierto punto se siente como una ilustración literaria de tus reflexiones como matemático. ¿Es así o no? Bueno, yo siempre creí que no era así, o sea, supongo que alguien puede... Yo siempre me pregunto esto, ¿qué pasa si yo saco la información de solapa de que fui matemático? ¿Sería tan fácil adivinarlo a partir de mis ficciones? Bueno, quizás para el que leyó Crímenes Imperceptibles sí puede pensar que hay un saber desde adentro, ¿no? En una cantidad de cuestiones. Pero no sé, por ejemplo, en el resto de mi narrativa, ¿no es cierto? La mujer del maestro es una novela de infidelidad entre escritores, La muerte lenta de Luciana B. Tiene muy escondido un tema matemático, pero en el fondo es una reflexión sobre, que se puede hacer también sobre la cuestión de las constelaciones en el cielo, ¿no? Las figuras que arman las estrellas, que son figuras ilusorias en el fondo, ¿no? De manera que yo nunca me sentí como un matemático que aplica algo de la matemática en sus novelas, o que mis novelas deben ser leídas. A veces me han dicho, ¿es verdad que Crímenes Imperceptibles es como un teorema, ser descubierto? Digo, no, es una novela policial, más bien clásica, con algún giro en cuanto a los papeles el detective y el ayudante, digamos, Badlater. Pero es una novela más bien clásica con esa reflexión añadida sobre lo que es la verdad y cómo a veces la verdad no depende de la contrastación de una teoría con la realidad, sino de cuán agradable es para el que quiere escucharla, ¿no? El atractivo estético de las teorías, en definitiva. Entonces, no estoy muy seguro de que la matemática sea como un sello que sea reconocible sin ese dato biográfico previo. Pero bueno, no puedo quitarme las etiquetas de encima, ¿no? O sea, cuando empecé a escribir era el escritor de Bahía Blanca, después fui el escritor matemático, ahora el escritor de novelas policiales. Y bueno, es un poco así sucede, ¿no? Gracias. Yo quería saber qué diferencias se encontraba a la hora de trabajar el policial dentro de la literatura y después trabajarlo en el cine, cuando no se puede volver atrás las páginas ni rebobinar en el Es muy cine. buena pregunta. Eso es una gran diferencia y yo escribí un pequeño artículo que se llama Literatura y Cine, donde trataba de hacer algo así como cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada medio en el fondo, ¿no? Yo creo que cada medio es como un instrumento que tiene sus registros donde suena mejor, donde es más fácil, Y bueno, por decir algo, la fortaleza del cine, inmediatamente la posibilidad de tener toda una escena con solo poner la cámara, ¿no? Un baile, imaginaos un baile, lo que cuesta describir narrativamente la escena de un baile con todos los personajes, los vestuarios, el movimiento, la música, etc. Y mientras que en el cine uno lo tiene casi dado, ¿no? En acción. Pero por el lado de la literatura hay otras cuestiones que son muy naturales y muy convincentes y que al cine por ahí le cuesta un poco más. Por ejemplo, el monólogo interior. Justamente si yo pongo un personaje en primera persona y lo pongo pensando, y el lector naturalmente no solamente lo cree, sino que incluso los psicoanalistas que leen y los críticos que leen la novela lo creen, y me ha pasado de que me han hecho interpretaciones psicoanalíticas por lo que piensa mi personaje por el solo hecho de que está en primera persona, ¿no es cierto? Entonces hay algo muy trabajado, muy históricamente aceptado, que es la creencia de que aquello que el personaje piensa en primera persona se acepta como pensamiento. Y en el cine le cuesta un poco más penetrar en el pensamiento de los personajes, y esa aparente limitación da lugar a otro efecto muy interesante que tiene el cine, que es más difícil para la literatura, que es el personaje del que no se sabe qué está por debajo, por ejemplo, el candidato de Manchuria, ¿no? O sea,
verdaderamente quién es ese personaje, si hay un robot detrás, si hay un asesino, si hay o sea, algo que en principio puede ser una limitación, luego se transforma, el hecho de que no tengamos acceso a cómo piensa el personaje puede ser un buen factor de suspenso. Y con la cuestión del policial pasa algo, eso lo escribí también en el artículo, pasa algo muy curioso, que es en la novela policial clásica sobre todo, llega el momento en que Poirot reúne a todos los sospechosos en un cuarto y dice, bueno, podría haber sido tal persona porque tuvo tal oportunidad, podría haber sido tal otra, y uno como lector va siguiendo eso que es casi un razonamiento y rápidamente concibe como conjetura esas posibilidades que él va mencionando. Está dentro del plano narrativo, no hay nada que interfiera o que... Mientras que en el cine, y si ustedes se fijan van a ver que siempre los directores tienen que encontrar alguna argucia, la conjetura tiene que diferenciarse de lo real, que es lo que da la cámara, y por eso a veces se hace en color, en blanco y negro, la conjetura, ¿no es cierto? Es algo que puede no ser lo real, entonces hay que imaginarlo de otra manera y hay que darle otra tonalidad. A veces se hace con imágenes un poco, no sé cómo se llama técnicamente, pero como si fueran un poco esfumadas o rápidas. Hay una textura diferente que el cine tiene que encontrar para contar la conjetura. Y es algo que el lector no lo hace, el espectador no lo acepta de una manera tan natural. A mí por lo menos me pasa, ¿no? Bueno, no hay más que, no hay otra alternativa aparentemente, pero esa especie de rebobinar atrás en el cine me parece que es más difícil que en la literatura. Eso es lo que... entonces, en ese sentido me parece que la narración policial clásica en el cine tiene esa dificultad adicional. Bueno, más allá de las etiquetas que hablabas hoy, a mí lo que me impresionó de la lectura de Crímenes Imperceptibles fue justamente la incorporación y el cruzamiento de lo literario específicamente con la matemática, ¿no? Realmente fue una sorpresa agradable y me parece que le dio al libro una cuestión cualitativa, no solamente una vuelta más o un agregado, algo realmente esencial a la trama de la historia. Y creo que un poco en esta complejidad de lo que decías recién, me sonaba un poco también al lenguaje poético, o sea, algo cualitativo del relato, que me parece que está justamente como una de las grandes cuestiones de tu condición de escritor, estetizar una teoría matemática o darle un despliegue que pueda cruzarse con una trama. Claro. Bueno, y de ahí cómo lo trasladás al cine. O sea, me parece que hay como un traslado al lenguaje cinematográfico que ahí me parece que por ahí se podría hablar de mutilaciones o de cuestiones que son difíciles de trasladar, como trasladar la poesía al cine, por ejemplo. Claro. Sí, no, bueno, gracias por lo que me decís. No, yo simplemente hago esta observación, perdón, porque siempre lo repito y seguramente alguno lo ha escuchado. Ustedes saben que Hemingway era una persona que sabía mucho de pesca y hay muchos cuentos de Nick Carter que están llenos de detalles de cómo se pesca con la mosca y el barquito, el bote en el río pero nadie diría, ¿no? Escribe como un pescador. O sea, es claro que es un saber que lo utiliza literariamente y lo transmuta en algo literario, ¿no? Entonces, lo mismo ha hecho Thomas Mann con el dodecafonismo y todo lo que él sabía de teoría musical. Ha transmutado ese saber musical en un personaje literario. Entonces yo, lo que intenté también es ubicar un saber, en este caso matemático, y para eso también lo deformé literariamente. Hay algunas teorías que se cuentan en la novela que no son ciertas, son cosas que yo inventé de algún modo, con algún grado de verosimilitud, pero que no son ficciones también, ¿no? Pero, no sé, yo siempre digo que quizá al final del camino logre convertirme en una escritora secas, ¿no? No, yo te quería preguntar sobre Crímenes Imperceptibles o los crímenes de Oxford. Vos hablaste de cómo fue el trabajo con Alex de la Iglesia. Quería saber si tuviste alguna injerencia
en todo lo que es la construcción, bueno, el guión técnico o el literario, y bueno, y cómo fue ese tipo de trabajo en el caso de existir. No, no tuve ninguna injerencia en el guión, más allá de que él me consultó un par de veces por distintos detalles. Por ejemplo, tuvimos como una pequeña discusión cuasi polémica sobre la simbología de los pitagóricos, porque es verdad que en distintas fuentes tienen para el cuarto término de la serie, o el número 4, la tétrada, o bien el, como dije yo, el tetractis, ¿no? Entonces, que no es lo mismo. Entonces, de acuerdo a los... Entonces, él se reía y me decía, bueno, en todos los libros del universo, menos en el tuyo, vale esto, pero bueno, el Señor insiste con que esto otro, ¿no? Y después él me preguntó, por ejemplo, hay un friso que es muy importante en la historia, y ellos habían ido a Oxford, al Museo de Oxford, porque yo lo pongo en la novela en el Museo de Oxford, y no estaba ahí el friso, y en realidad es una idea que yo tomé del Museo Británico, pero tampoco el friso del Museo Británico tiene esa historia. Y entonces ahí también me dijo, bueno, claro, el señor en zapatillas en su casa imagina frisos y después nosotros estamos recorriendo todos los museos para no encontrarlos, ¿no? O sea, bueno, digo, pero me hubieras preguntado antes, ¿no? Que, en fin, tuve ese tipo de diálogo. Es muy gracioso. La Iglesia llevó, no sé si ustedes lo han visto, pero tenía un blog durante el rodaje de la película que llamaba Blasfemando en el vórtice del universo, que era muy, muy gracioso sobre todos los problemas que iba enfrentando. Pero bueno, el problema teórico para mí importante que apareció, y de hecho me llamaron ellos por eso, porque no lograban salir y estaban estancados allí, era la escena del concierto. No sé si ustedes recuerdan... cada crimen está asociado con un símbolo, y la tercera muerte es la muerte de un percusionista de una orquesta que ocurre a la vista de todos durante un concierto con fuegos artificiales en Blenheim Palace. Y entonces me llaman, él escribió el guión junto con su coequiper de siempre, que es Jorge Guerrica Echeverría. Entonces me dicen que estaban trabados en esa escena, y yo digo, bueno, pero no veo por qué, porque esa es la escena que debería ser la escena más visual y más fácil de llevar al cine, porque de hecho está inspirada de algún modo. Había fallecido mi papá hacía poco, y mi papá había fallecido de una... asfixia en seco, muy similar, ¿no? Los enfermos, mi papá tiene un enfisema pulmonar, y hay algo de la asfixia que puede ocasionar un paro cardíaco y respiratorio a la vez, ¿no? Entonces yo había retratado a un músico que tenía la misma clase de enfermedad, y había hecho la ambientación casi como con el recuerdo del hombre que sabía demasiado, que me comentaba mi papá a la noche, ¿no? Como les dije. O sea que esa escena escrita provenía ya de una escena filmada de algún modo. Pero ¿qué pasa? Fíjense lo que pasa. En la novela se cuenta esa muerte con distintos puntos de vista, distintas versiones. Está la hija del policía que ve una cosa, está el narrador que ve otra, se comentan 2 o 3 posibilidades, entonces no queda del todo claro que esa muerte haya sido un crimen. O sea, se pone en duda inmediatamente en la narración si esa muerte será verdaderamente un crimen o es una muerte accidental, digamos. Y entonces lo que me decían Alex de la Iglesia es que sin duda el espectador iba a ver un crimen en la pantalla, por cómo tenía que filmarse la escena. Y que después la explicación de que no era un crimen iba a venir dada en palabras, verbalmente. Entonces, que el espectador se iba a sentir defraudado porque la verdad cinematográfica estaba en lo que mostraba la cámara, y lo otro iba a parecer como una especie de truco barato de palabras que no iban a alcanzar a echar hacia atrás lo que había visto el espectador. Entonces, esa es lo que, así yo termino el artículo sobre literatura de cine, que hay algo realmente pregnante en la cámara, en lo que uno ve en el cine, y que esa escena, justamente por lo vívida que iba a ser,
no podía ser filmada. O sea, de tan visual que era, no podía ser filmada. Y de hecho no la filmaron, hicieron otra cosa. Pero me pareció siempre una paradoja muy curiosa, ¿no es cierto? No sé si logré explicarla. Quizá los que leyeron la novela pueden entenderlo.